Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde esté o cuándo está viendo el libro. Esta es la primera charla de este segundo año dentro de Somos Cristianos, Somos Cristianos, de la experiencia ignaciana, ¿no? Que es un espacio que estamos ofreciendo para crear un diálogo entre lo que puede ofrecer hoy en día la espiritualidad ignaciana en el mundo contemporáneo de hoy. Hoy, en esta primera charla de este año, hemos invitado al gran Carlos Domínguez, de la jesuita de la Comunidad de Granada. Así, lo último que podéis escuchar de Carlos Domínguez, su último libro, Tres mujeres judías, repiensan a Dios, Edith Stein, Simone Weil y Etty Hillesum. Pero aparte de este último libro, Carlos Domínguez ha estado trabajando ya es un tema más profundo, más relacionado con la charla de hoy. Para los que no conozcan Carlos Domínguez, él es sacerdote, jesuita, doctor en teología, filosofía, ciencia de la educación, licenciado en psicología y en la actualidad psicoterapeuta, profesor emérito de la Facultad de Granada y vicerrector del máster de espiritualidad transcultural en la Universidad de Loyola, Andalucía. Ha sido también director de psicoterapia en el Centro Francisco Suárez de Granada también. Y en ese centro también hace una labor docente y formativa a profesionales de salud mental. ¿Vale? No sé si todavía reside en la Comunidad Sagrado Corazón de Jesús de Granada, y él ha sido presidente de la Asociación Internacional de Estudios Médicos Psicológicos y Religiosos, y entre sus publicaciones tenemos Psicoanálisis Freudiano de la Religión, Creer después de Freud, Psicoanálisis de Religión, Diálogo Interminable, Los Registros del Deseo, Psicodinámica de los ejercicios ignacianos, ¿vale? Experiencia cristiana y psicoanálisis, ¿vale? Y la editorial Trota también tiene otro libro bastante importante que es Mística y Psicoanálisis. El otro en los místicos de Occidente. La charla de hoy, como la queremos presentar desde aquí, y es el diálogo, crear un diálogo entre lo que es el psicoanálisis y la espiritualidad ignaciana, que es lo que se aporta uno de otro y cómo se puede complementar y qué podemos aprender. Así que nada, doy a paso a Carlos Domínguez, va a dar una charla de 45 minutos, una hora y la última media hora para que la gente pueda hacer preguntas. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación y ha sido un placer y le damos paso. Gracias a vosotros por la invitación y bien, antes de entrar propiamente en lo que podría ser el diálogo entre el psicoanálisis y la espiritualidad ignaciana, me parece importante hacer algunas anotaciones previas sobre la cuestión del psicoanálisis y religión, y psicoanálisis y espiritualidad, porque, bueno, ha sido desde los comienzos un largo debate. Ese libro mío que citaba antes, Psicoanálisis y Religión, Diálogo Interminable, efectivamente es un diálogo interminable, desde los comienzos por la posición crítica, yo diría inmisericorde, de Freud ante el hecho religioso, bueno, en obras algunas más divulgativas, como El porvenir de una ilusión, con una intención claramente militante de una llamada a la sociedad a superar la etapa religiosa como una etapa infantil. Bueno, y en obras ya de más calado, como Totem y Tabú y Moisés y la religión monoteísta, señalando las íntimas relaciones entre la religión y la neurosis. Y bueno, a partir de ahí se inicia ya un debate. El primero fue el que mantuvo con Oscar Pfister, este pastor protestante que procedía del círculo de Jung, pero que finalmente permaneció en el psicoanálisis freudiano, y con el cual Freud mantiene una relación durante muchos años
con este debate en medio de lo religioso, ¿no? Entre Freud, como él se autodenominaba en la correspondencia con Oscar Pfister como un judío infiel, y Oscar Pfister, un pastor protestante, un hombre creyente, profundamente creyente, teólogo, pastoralista. Bien, pues ese fue el inicio de un diálogo, como digo, interminable y que será interminable, esa es la posición que yo mantengo en este tema, que será interminable por siempre, no por accidente, sino por esencia, porque en definitiva la posición del psicoanálisis frente al hecho religioso o a la espiritualidad, al psicoanálisis no le corresponde decir nada sobre, digamos, la verdad o mentira de los postulados religiosos o espirituales. Es algo que no le corresponde al psicoanálisis, y como el mismo Freud ya señalaba en una carta, lo que pasa que luego en muchos momentos se olvidaba de ello, ¿no? Pero como le decía ya en una carta a Oscar Pfister, el psicoanálisis en sí no es ni religioso ni irreligioso, sino es un método de investigación de lo inconsciente. Ahí en lo inconsciente es donde encontramos el campo que especifica y delimita lo psicoanalítico, es en lo inconsciente. Pues el psicoanálisis, nos decía Freud allí, es un método de investigación de lo inconsciente con el objetivo de liberar del sufrimiento psíquico a las personas. Entonces, efectivamente, el psicoanálisis no es ni religioso. También ha habido intentos de hacer, digamos, unas componendas para buscar una argumentación y una cierta fundamentación de la creencia religiosa en el psicoanálisis, queriendo ver, por ejemplo, a Dios como un elemento más de lo inconsciente humano. Ciertamente en el inconsciente, en su sentido propiamente psicoanalítico, ahí no tenemos que buscar a Dios. Bueno, pues ni el psicoanálisis está para sustentar o fundamentar la creencia religiosa o de determinada espiritualidad, ni está tampoco para negarla, sino, ahí está, es el punto por el que creo que este diálogo será por esencia interminable, porque lo que le cabe al psicoanálisis es interrogar al sujeto que cree o al sujeto que no cree, o al sujeto que no cree, interrogarle sobre el significado latente que puede estar en su creencia o en su increencia. Ahí está, porque cabría también una aproximación psicoanalítica al fenómeno de la increencia. Bueno, en algunos casos clínicos, pues también puede, esa interpretación también cabría de por qué un sujeto, por ejemplo, en determinados momentos de su vida, pues reniega de su fe religiosa o de su espiritualidad. ¿Qué motivaciones inconscientes han podido jugar ahí? Pero entonces al psicoanálisis no le corresponde, por expresarlo en una fórmula clarificadora, no le corresponde afirmar o negar si Dios existe o no existe. Lo que sí le corresponde al psicoanálisis, y no es poco, es preguntarle al sujeto, a cada sujeto, de uno en uno, preguntarle qué significación dinámica, psicodinámica, tiene en su vida la afirmación de yo creo en Dios,
creo en la virginidad de María, creo en los ángeles o creo en los extraterrestres. ¿Qué significado, qué papel, qué juega eso en su vida? O como decía antes, lo contrario, ¿no? ¿Qué significa en tu vida decir Dios no existe o Dios no es padre o no creo en la virginidad de María? Al psicoanálisis no le interesa la cuestión de si María fue virgen o no, sino qué significa para ti la afirmación de la virginidad de María, qué conexión puede tener con tu infancia, con tus relaciones con tu madre, etcétera, o qué quiere decir en ti cuando tú afirmas María no fue virgen. Bien, entonces ese es el papel del psicoanálisis frente a la creencia religiosa o cualquier tipo de creencia en el orden de la espiritualidad. Creo que hoy es importante delimitar bien los terrenos entre el psicoanálisis, yo diría que entre la psicología en general, yendo ya más allá del psicoanálisis, la psicología y la espiritualidad, porque yo tengo la impresión de que hoy día en muchos momentos existe como una confusión, una mezcolanza entre esas dos dimensiones donde puede llegar un momento donde no sabemos si estamos en el terreno de lo psicológico o en el terreno de lo espiritual, o en el terreno de lo espiritual. Creo que hoy estamos asistiendo a una especie de psicologización excesiva de la espiritualidad. Y en algunos sectores de la psicología también, la psicología llamada, por ejemplo, transpersonal, pues una cierta espiritualización de la psicología. Y entonces aquí, en el tema de hoy, hablamos de diálogo entre el psicoanálisis y la espiritualidad cristiana. En un diálogo es importante mantener la entidad, la identidad de cada parte de quienes dialogan. Porque si no, no hay auténtico diálogo. Hay una mera fusión, simbiosis, confusión, pero donde no hay un auténtico diálogo, una búsqueda por ambas partes de la verdad. Entonces, me parece importante situar así las cosas, diferenciando bien. Es evidente que tanto lo psíquico como lo espiritual podemos considerarlo como dos dimensiones de la persona, de toda persona, y dos dimensiones que radican en la misma persona y que tienen unas conexiones indudables y que hay una mutua relación entre ambas dimensiones. Pero metodológicamente es fundamental que sepamos diferenciar cuáles son las características, los objetivos de ambas dimensiones de la persona. Entonces, volviendo al psicoanálisis, yo diría, para diferenciarlo, porque vamos a hablar de psicoanálisis y espiritualidad ignaciana, y yo en el libro de Psicodinámica de los ejercicios ignacianos, que en castellano está agotado, está a punto de aparecer en inglés, estoy esperando ya las últimas pruebas esta semana, aparecerá en Estados Unidos. Pero ahí insisto mucho, psicodinámica de los ejercicios ignacianos, como una aproximación a la dinámica de los ejercicios para una mejor comprensión de los ejercicios, pero diferenciando siempre lo que es un proceso psicoanalítico de lo que es un proceso espiritual como el que tiene lugar en los ejercicios ignacianos. El proceso de los ejercicios tiene un objetivo que creo que se puede definir muy bien tal como Freud lo hizo cuando afirmó
que el objetivo de un psicoanálisis era que allí donde estaba el ello, llegue a estar el yo, devenga el yo. Allí donde estaba el ello, llegue a estar el yo. Es decir, que allí donde reinaba el campo de lo inconsciente, de lo arcaico, de lo primitivo, del pasado, pues que ahí se abra un espacio donde se abra la posibilidad del yo, es decir, esa estructura de la personalidad que tiene como función fundamental la adaptación al mundo exterior, todas sus dimensiones, interpersonal, la apertura a la realidad exterior y el control o manejo del mundo interior. Entonces, que allí donde estaba el ello llegue a estar el yo, que allí donde reinaba lo inconsciente, lo primitivo, digamos donde ese mundo inconsciente primitivo derivado de la propia historia del pasado tienden a imponerse en el presente, dificultando para la persona su manejo, tanto en sus relaciones con el mundo externo como con su propio mundo, pues que ahí donde reinaba el pasado y lo arcaico, el sujeto gane, Freud en este momento no habla de libertad, pero de alguna manera la supone, gane un margen de maniobra que es el que necesita el yo para ese establecer las relaciones con el mundo externo y con el mundo interno. Que allí donde estaba el ello llegue a estar el yo. Es decir, proporcionar al sujeto lo que podríamos llamar una libertad de esa diferenciación que ha hecho la filosofía. Yo recuerdo gran maestro y profesor José Gómez Cafarena, cuando distinguía entre una libertad de y una libertad para. El psicoanálisis se conforma con ayudar al sujeto para que tenga una libertad de. Una vez que el sujeto, idealmente, pues a través de un proceso psicoanalítico, gana esa verdad del pasado, de sus ataduras, de sus fijaciones, de sus regresiones, pues una vez que logra esa libertad ya el para qué, eso no le corresponde al psicoanálisis. Ahí entra, por ejemplo, otro tipo de terapia, como puede ser la de Viktor Frankl, la logoterapia, que ahí sí, en el mismo proceso terapéutico, se trabaja sobre la cuestión del sentido de la vida y del lugar que en la vida debe tener algún tipo de absoluto, el que sea. Bien, pero ahí no estamos ya en el campo del psicoanálisis. Es otro método, otra teoría. Aquí vamos a hablar del psicoanálisis. Y en ese sentido, al psicoanálisis le correspondería favorecer en el sujeto una libertad para que ese sujeto luego, con esa libertad ganada, le dé a su vida el sentido que él crea conveniente en su libertad ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, ese sería el objetivo de un proceso psicoanalítico. ¿Cuál sería el objetivo de un proceso de ejercicios espirituales ignacianos? Porque aunque en el título de la charla de hoy hablamos de psicoanálisis y espiritualidad ignaciana, así en general yo me voy a centrar en lo que es el núcleo y la fuente de toda espiritualidad ignaciana, que es la experiencia de ejercicios espirituales. Y además quiero clarificar también que cuando hablo de ejercicios espirituales, estoy pensando, me estoy refiriendo a lo que es el proceso tal como lo plantea San Ignacio, y entonces, entendiendo por ejercicios espirituales, solo la experiencia de mes, y yo incluso creo que se podría añadir de modo individual,
La experiencia de mes en un apartamento total, ya conocemos, de las circunstancias de vida, de trabajo, de relaciones, en un aislado, en un lugar, bueno. O bien la experiencia de mes o bien la experiencia de los ejercicios en la vida diaria y que puede durar pues 1 año, 2 años, 3 años, lo que haga falta. Por ejercicios espirituales, cada vez que me refiera, es así, tal como Ignacio lo plantea. Por tanto, dejo fuera del campo muchas experiencias que pueden ser tan valiosas como las de ejercicio de mes o en la vida diaria, pero que no se corresponden con lo que es propiamente la propuesta ignaciana, como serían los 8 días de ejercicios. No digamos ya, ahora se está abriendo la modalidad de 5 días. Yo este verano he tenido una tanda de 5 días y luego en Manresa tuve una tanda de 8 días. Bueno, yo siempre cuando las comienzo suelo indicar, no estamos en una experiencia de ejercicios espirituales, sino en lo que yo llamo un retiro ignaciano, un retiro inspirado en los ejercicios espirituales, igual que podemos hablar de una psicoterapia psicoanalítica, está inspirada en el proceso de psicoanálisis, pero no es un proceso de psicoanálisis en su sentido estricto, en sus condiciones, sino hay un aligeramiento de la técnica, del tiempo, etcétera. Pues igual que distinguimos entre psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica, pues podemos diferenciar entre ejercicios espirituales y retiros ignacianos de 8 días, de 5 días o como queramos. Pero entonces, clarificado esto, ejercicios espirituales como la experiencia de mes o en la vida diaria, que tiene un objetivo que aquí sí nos encontramos como pieza absolutamente central, el para, la libertad para, la libertad para. Porque se trata de un proceso espiritual que tiene un objetivo central, que es el de la elección como centro del proceso de los ejercicios, llevar a cabo una elección en la vida o la reforma de la elección que se ha efectuado, pero una elección o una reforma que no es posible, si yo no he ganado previamente una libertad de, y aquí hay una analogía, creo que es el término que tenemos que utilizar en todo este diálogo psicoanálisis-fe, hay analogía entre ambos procesos, pero son dos procesos que tienen objetivos completamente diferentes. Allí donde estaba el ello debe estar el yo, un ganar la libertad de, y en el proceso de ejercicios, un ganar la libertad de, que es lo que, vamos a ver, Ignacio llama la indiferencia, es la libertad de para llevar a cabo una elección en la disposición de mi vida, como dice utilizando los términos de San Ignacio, una elección para que en la disposición de mi vida realizar el deseo de Dios en mí. Es para una búsqueda del deseo de Dios, pero una búsqueda del deseo de Dios que lo llevar a cabo en la indagación de mi propio deseo. Ignacio supone, y hay una profunda analogía entre psicoanálisis y proceso de ejercicios, Ignacio supone muy bien que esa libertad que necesitamos para llevar a cabo la voluntad de Dios es una libertad, la indiferencia, que continuamente la estamos poniendo en riesgo, en peligro, que estamos llamados a la libertad, pero que la libertad la perdemos de continuo. Bien,
Entonces, como vemos, dos procesos, dos experiencias, la experiencia de psicoanálisis, ambas son dos experiencias largas, son dos experiencias profundas. Yo me atrevería a decir que son dos experiencias también de alto riesgo, de alto riesgo. No todo el mundo está preparado y capacitado en cualquier momento de su vida para meterse en un proceso de psicoanálisis, como no todo el mundo está preparado siempre en cualquier momento de su vida para meterse en un mes de ejercicios. Son dos experiencias largas, profundas, de alto riesgo, en los cuales aquí yo diría que encontramos una analogía fundamental entre ambos procesos, en los cuales se ha de llevar a cabo una remodelación afectiva profunda. Remodelación afectiva profunda. Y ahora ya entonces paso, una vez clarificado un poco los términos de psicoanálisis y espiritualidad ignaciana, pues intentar detallar en qué consiste esa remodelación afectiva que se hace una condición indispensable para poder llevar a cabo el proceso de ejercicio. Y para eso, pues voy a la anotación primera. Como saben, el texto de los ejercicios va precedido de 20 anotaciones en las cuales Ignacio intenta informar al futuro ejercitante del método, de los objetivos del proceso, que el ejercitante, antes de comenzar la experiencia, sepa bien a qué se compromete. Por ejemplo, Adolfo Chércoles, una figura supongo conocida por algunos de vosotros, yo es de quien he aprendido más en este tema de los ejercicios espirituales, porque cuando un día un hombre que trabajaba como albañil y en el campo, y un día me lo veo leyendo a Freud desde la primera página hasta la última, con el objetivo de comprender la dinámica de los ejercicios espirituales, aquello me intrigó tanto que ya comenzamos, es compañero jesuita aquí en Granada, y ya comenzamos un diálogo que luego se continuó un par de años en una reunión semanal de comentario al texto de los ejercicios. Él dice que el mejor comentario que él ha encontrado a los ejercicios son las obras completas de Freud. Bueno, pues que esto te lo diga además un albañil y trabajador en el campo, pues no es muy... De ahí la enorme originalidad que tienen los planteamientos de Adolfo y que para mí y para muchos es quien en España quizás ha captado mejor la dinámica profunda del proceso de ejercicio. Porque él dice que Freud y Marcel Proust son los dos mejores comentarios que él ha encontrado al proceso de los ejercicios. Esto es muy significativo. Bueno, pues Adolfo Chércoles, a esto iba, cuando alguien le pide el hacer la experiencia de los ejercicios en la vida diaria, él se niega en rotundo a dar ejercicios de 8 días. Cuando le piden ejercicios de 8 días, él cada día habla de una bienaventuranza, pero no dice una palabra sobre los ejercicios de San Ignacio. Los ejercicios para él son en la vida diaria o el mes. Bueno, pues cuando alguien le pide ejercicio, él lo primero que hace es darle estas 20 anotaciones donde Ignacio define el proceso de ejercicios y da los elementos fundamentales del método y de los objetivos para que el posible ejercitante sepa bien a qué se compromete. Les da las 20 anotaciones y el principio y fundamento. Bien, pues yo en el libro de psicodinámica de los ejercicios
los primeros capítulos están dedicados, los 3 primeros capítulos, al comentario de estas 20 anotaciones. Estas 20 anotaciones las divido, las voy comentando no por el orden numérico ordinal en el que aparecen en el texto de San Ignacio, sino agrupándolas en 3 apartados diferentes. El primero relativo al método. Elijo ahí una serie de anotaciones que tienen que ver con lo que sería el método. En segundo lugar, las que se corresponden con el acompañante, con el que da modo y orden. Jamás utiliza Ignacio la palabra director, no solamente no la utiliza, sino que da indicaciones muy precisas para que el que acompaña no dirija. Otra analogía importante con el psicoanálisis y con el papel del psicoanalista en su neutralidad, que no debe entrar para nada en el mundo de los valores espirituales, religiosos, políticos del analizado. Y en tercer lugar, pues reúno las anotaciones que tienen que ver con el ejercitante. Bien, pues veamos la anotación primera, que creo que será la única que aquí tendremos tiempo de comentar, pero que sin duda la podemos considerar como la más importante porque es en aquella en la que define de qué se trata. Y dice, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Perdón, estoy leyendo el principio y fundamento. Ya decía yo, digo, uy, esto sí parece el principio y fundamento. La primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental y de otras espirituales operaciones, según adelante se dirá, porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima, preparar y disponer el ánima para para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitada, para buscar, para el objetivo, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salvación del ánima, se llamarán ejercicios espirituales. Bueno, aquí tenemos materia más que de sobra para llenar no lo que nos queda de tiempo, sino para todo un curso. A veces yo trataba de esto una semana completa en Venezuela, en Los Teques, en un curso que había de un mes para acompañantes de ejercicios. Bien, entonces, en el comentario a esta primera anotación, yo en aquel momento le llamé reconversión libidinal, utilizando un término reconversión que en España en aquellos momentos se utilizó bastante para referirse a la necesidad de reconvertir determinadas industrias que ya no eran rentables, sino todo lo contrario, reconvertirla en otras, es decir, retirar el capital depositado en unas industrias que ya no rentabilizaban para depositar ese capital en unos nuevos tipos de industria que la hicieran rentable. Era la reconversión industrial, hablábamos. Bueno, algo que se llevó a cabo no sin conflicto, resistencia, como va a ocurrir también en lo que yo llamo reconversión libidinal, utilizando este término psicoanalítico, freudiano, de libidinal,
pero que también podríamos hablar de remodelación afectiva profunda, una remodelación afectiva que hay que llevar a cabo como condición para que el sujeto se prepare de cara a una elección para hacer realidad en su vida el deseo de Dios. Entonces, esto San Ignacio lo llama en esta definición que acabamos de leer, quitar de sí todas las afecciones desordenadas. Quitar de sí todas las afecciones desordenadas para después de quitada buscar y hallar la voluntad de Dios en la disposición de su vida. Quitar de sí todas las afecciones desordenadas. Claro, inmediatamente surge la pregunta. Desordenadas, y aquí la respuesta será diferente en un proceso psicoanalítico y en un proceso de ejercicios espirituales. En ambos casos habrá que llevar a cabo una remodelación afectiva, pero se llevará a cabo de modos diferentes. Quitar de sí todas las afecciones desordenadas. Para Ignacio, desordenadas, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos diagnosticar que una afección en nuestra vida es desordenada? ¿Cuál es el criterio para pensar que es una afección ordenada o desordenada? Porque además habría ya que anotar, yo creo que esto hoy día es menos necesario, pero muchas veces el proceso psicoanalítico se entendió como un matar la afectividad, porque la afectividad siempre fue algo sospechoso en el campo de la espiritualidad. No se trata de matar el afecto, sino de ordenarlo, de ordenarlo. Quitar de sí todas las afecciones desordenadas. Claro, como decía antes, San Ignacio, igual que Freud, está convencido de que el ser humano está llamado a la libertad para llevar a cabo elecciones, opciones de vida. Pero al mismo tiempo está convencido, por su experiencia personal y por la experiencia ganada, está convencido, igual que Freud, que esa libertad la perdemos continuamente, que nuestro mundo afectivo, desde que nacemos, y aquí el psicoanálisis nos puede enseñar mucho, el ser humano, desde que nace, va buscando, pero de un modo esencial en su mundo afectivo, nuestra afectividad, desde que nacemos, va buscando objetos de satisfacción. El primer objeto de satisfacción será el pecho materno, ligado a esa necesidad biológica fundamental para sobrevivir, que es la nutrición. Entonces, para la satisfacción de esa necesidad, el primer objeto será el pecho materno. El pecho materno para obtener esa satisfacción. Y así va a haber un continuo, una continua, digamos, salida desde nuestro mundo afectivo, una salida hacia el exterior, tanto hacia el exterior como hacia nosotros mismos, en lo que es la dimensión narcisista necesaria, sana, que puede ser también patológica, de invertir este capital afectivo en nosotros mismos, convirtiéndonos también nosotros en objetos de satisfacción para nosotros mismos. Bueno, pues desde el comienzo de nuestra vida, como digo, nuestro mundo afectivo va buscando afecciones. Ahora, ¿con qué criterios podemos determinar que esa afección es ordenada o desordenada? Pues en la espiritualidad ignaciana, el criterio fundamental, en psicoanálisis yo diría
ordenada o desordenada en la medida en que esa afección me facilite amar y trabajar, como los dos ejes fundamentales en los cuales se puede realizar el equilibrio y la maduración humana, ¿no? Pero en el campo de la espiritualidad ignaciana, el criterio para determinar que una afección es ordenada o desordenada nos vendrá dado por el principio y fundamento. El principio y fundamento que es el marco en el cual hay que entender todo el proceso de los ejercicios y yo diría toda la espiritualidad ignaciana. Toda la espiritualidad ignaciana hay que entenderla dentro de este marco que es el principio y fundamento. El principio y fundamento, por ejemplo, en este ejemplar de los ejercicios que tengo yo en mi mano, pues aparece como el inicio de la primera semana. Hay una página que pone primera semana y en la siguiente pone principio y fundamento. Mal. Esto no debe ser así. El principio y fundamento no forma parte de la primera semana. El principio y fundamento es el marco de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta semana. Es decir, todo el proceso de los ejercicios, en cualquier momento en el que nos detengamos en él, no podrá salir nunca del marco del principio y fundamento, que es el que en la espiritualidad ignaciana marca cuál es el sentido de la vida humana, el sentido de la vida humana y cómo la tarea que tenemos para llevar a cabo, para realizar ese sentido de la vida. Como saben, el principio y fundamento es muy breve, son dos párrafos claramente diferenciados. El primero está escrito en tercera persona, es impersonal, y el segundo, donde de la teoría se desciende a la práctica y hay un cambio sintáctico porque se comienza a utilizar la primera persona del plural. Lo voy a leer, el principio y fundamento. Aunque lo conozcamos, merece la pena recordarlo, porque aquí es que donde vamos a encontrar el criterio para saber si una afección es ordenada o desordenada. Y dice, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado. Esta es, digamos, la tesis ignaciana. Hoy para nosotros tenemos que pensar que sería la hipótesis. Hay muchas hipótesis en nuestra cultura sobre cuál es el sentido de la vida. Bueno, la hipótesis cristiana y la hipótesis que recoge, tal como la formula Ignacio, es esta. Es decir, podríamos decir, es vivir como hijos de Dios para llevar a cabo un proyecto que Jesús llama el reino de Dios, dicho con términos teológicos más actuales que los de Ignacio, pero es lo mismo. Esta sería la hipótesis de San Ignacio, que el sentido de la vida, se lleva a cabo en un éxodo, en una salida de sí, en función de un norte, de un absoluto que es Dios y su proyecto sobre la humanidad. Bien, pues después de esta tesis de Ignacio se pasa a las consecuencias. Si este es el sentido de la vida, entonces, segundo párrafo, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, de las criaturas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ella le impiden, por lo cual es menester hacernos indiferentes, la indiferencia, la libertad. Por lo cual es menester hacernos indiferentes
a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. En tal manera, que no queramos de nuestra parte, más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás. Solamente, luego, si hay tiempo, diré algo sobre los dos verbos que utiliza aquí Ignacio. Solamente deseando y eligiendo la unión entre el deseo y la libertad, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Es decir, si el fin de la vida, si el norte lo debo tener en Dios como absoluto y en su proyecto de reino, en este descentramiento, si ese es mi norte, entonces todo lo demás, todo lo existente, todas las criaturas, todo debe estar subordinado, supeditado a este fin, a este objetivo, a este para. Y San Ignacio pone ahí unos ejemplos, que menudos ejemplos, porque se refiere a las dimensiones más esenciales de la vida. Salud que enfermedad, vida larga que corta, riqueza que pobreza, honor que deshonor. Hay dos cosas que están fuera de nuestra libertad, vida larga o corta, esa no está en nuestra mano. Salud o enfermedad tampoco están. Ahora, lo que sí puede estar es sentirse esclavo o libre frente a la salud o enfermedad, frente a la vida corta o larga, o frente a lo que son los dos grandes motores del mundo, que son la riqueza y el honor, prestigio y riqueza. Riqueza que pobreza, honor que deshonor, y en todo lo demás. Claro, quien ha conseguido sentirse libre frente a salud, enfermedad, vida larga que corta, pobreza, ese ya ha ganado una libertad fundamental en eso, y si lo ha conseguido en eso, pues ya en todo lo demás. ¿Para qué? Al final, deseando y eligiendo lo que más nos conduce, la unión de deseo y elección. Es muy curioso. Aquí San Ignacio ha tenido una gran intuición psicoanalítica. Una psicóloga que colabora conmigo desde hace muchos años dice que San Ignacio tendría que ser el patrón de los psicólogos, porque tiene una serie de intuiciones psicológicas realmente sorprendentes. Deseando y eligiendo. ¿Qué vinculación tan sabia entre estas dos dimensiones, deseo y libertad? Porque San Ignacio sabe, igual que Freud, igual que el psicoanálisis, que no elegimos lo que no deseamos. Y que si elegimos lo que no deseamos, eso no va a ninguna parte. Eso no va a ninguna parte, porque el deseo acabará imponiéndose por encima de la voluntad. Entonces, naturalmente, para esto hay que llevar a cabo todo un proceso de remodelación afectiva para ganar la indiferencia, que es el nombre ignaciano de la libertad. La indiferencia no es pasotismo, no es que me dé igual 8 que 80, es que cuando yo tengo como objetivo, yo diría, cuando yo tengo esta pasión por Dios y su reino, eso me hace sentirme libre frente a todo lo demás. Igual que cuando una persona se enamora de otra y la convierte en el objeto fundamental de su mundo afectivo, no es que las otras personas, no es que no puedan aparecer otras mujeres u otros hombres que me sigan pareciendo atractivos, pero que me siento libre ante ellos porque mi afecto
fundamentalmente está condensado en este amor. Este amor me libera de todos los demás amores. Entonces, ese es el propósito de los ejercicios de la espiritualidad ignaciana continuamente. La lucha, igual que podemos entrar en proceso psicoanalítico una y otra vez en la vida, porque el inconsciente siempre estará ahí y las dinámicas afectivas nos podrán llevar a enganches en unas circunstancias y en otras. Por eso cabe también llevar a cabo un proceso de ejercicios más de una vez en la vida, porque más de una vez en la vida nos tendremos que preguntar dónde está nuestro mundo afectivo, dónde está, qué orden o qué desorden hay en él. Y entonces todo el proceso de los ejercicios se va a entender ya desde aquí. Se va a entender desde aquí. En la primera semana, el ejercitante va a tener que poner sus ojos de un modo, yo diría, dramático, nada fácil, en la pérdida de su libertad, en sus afecciones desordenadas, en los modos en los que se ha perdido a sí mismo, en los que se ha alienado a sí mismo desde este esquema del principio y fundamento, desde qué punto se ha deteriorado y perdido en lo que es el pecado. El pecado no es sino la pérdida de esta libertad del principio y fundamento. El pecado es el daño que nos hacemos unos a otros y que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, en la primera semana, el ejercitante tiene que caer en la cuenta de cuáles son esos enganches que en su vida le han hecho perder la libertad para llevar a cabo el deseo de Dios en su vida. Y ya desde el comienzo de la segunda semana, Ignacio nos va a proponer cuál tiene que convertirse en el objeto de amor fundamental que arrastre lo más importante de nuestro mundo afectivo para ganar la libertad frente a pobreza, riqueza, honor, que deshonor. Y ese nuevo objeto de amor no va a ser otro sino la persona de Jesús. La persona de Jesús a la cual el ejercitante se tendrá que ir vinculando en eso que llama conocimiento interno. Aquí cabrían también unas reflexiones psicoanalíticas sobre este término de conocimiento interno, porque es un conocimiento que une lo cognitivo y lo afectivo, que une lo cognitivo y lo afectivo. No es un simple conocimiento cognitivo teórico. Los fariseos conocieron a Jesús, pero no se vincularon afectivamente con él. Entonces hay que pedir ese conocimiento interno para que más le ame y le siga. Es la petición que va a acompañar al ejercitante a lo largo de todo el proceso de la segunda semana. En la tercera semana el ejercitante tiene que caer en la cuenta de que ese amar y seguir a Jesús no va a resultar fácil, porque se tiene que llevar a cabo en una estructura de conflicto, como le ocurrió a Jesús, y que por tanto el tema de la cruz hará aparición en su vida. Y cuarta semana, la gloria, la resurrección, tener presente que estamos llamados a la esperanza y de que, como dice en otro momento, para que así como le seguimos en la pena, le sigamos también en la gloria. Ese es el objetivo. Esa remodelación del mundo afectivo, ese quitar de sí las afecciones desordenadas, para ponerla en un nuevo lugar que me proporcione la auténtica libertad. Y para eso, y aquí ya tan solo porque el tiempo pasa y llegamos al final, entonces apunto para que quizás ahora en el rato que podamos tener de diálogo, pues vengamos a punto
a partir de lo dicho, se entienden ya toda una serie de técnicas, porque creo que se puede hablar perfectamente de este término. Es un método, el de los ejercicios. El libro de los ejercicios no es un libro para leer. Leerlo es una tortura, aunque es breve, pero es una tortura porque es un manual de instrucciones. Igual que un manual de instrucciones no es para leerlo, sino para tenerlo en cuenta en función de algo. Esto es un método, una técnica para llevar a cabo esa tarea de quitar de sí las afecciones desordenadas. Bien, pues a partir de lo dicho se entienden toda una serie de técnicas, entre ellas Ignacio le da una importancia muy grande, psicoanalíticamente enormemente interesante, que es la aplicación de sentidos. La aplicación de sentidos, el echar mano de los sentidos a través de la imaginación, a través de la imaginación, le pide al ejercitante que se monte una película, que si está contemplando el tema del nacimiento de Jesús, que se monte una película donde él es protagonista también, que se meta en el pesebre, que huela a vaca, que toque la roca de la cueva, que oiga lo que San José le está diciendo a la Virgen, que oiga la algarabía que traen los pastores. Dice San Ignacio allí, como si presente me hallase. Métete con todos tus sentidos, los sentidos que han tenido tan mala prensa en la vida espiritual y la imaginación, que también ha tenido muy mala prensa. Pues echa mano de todos sus sentidos, de toda tu imaginación, para que eso cale en lo más profundo de ti, en tus estructuras afectivas más profundas, de tal modo que tu deseo pueda respaldar tu elección, que tus deseos respalden tus opciones, porque si esas estructuras afectivas profundas no se han modificado, no será posible llevar a cabo en la disposición de tu vida el deseo de Dios. Se podría aludir a otras técnicas, como por ejemplo la que San Ignacio dice. Es que San Ignacio, igual que en un proceso de psicoanálisis, no deja al margen nada, no deja al margen nada, lo cognitivo, lo afectivo, el cuerpo, la cuestión corporal, la luz, la oscuridad, la temperatura, las condiciones externas, internas. No deja al margen nada, hay que poner toda la carne en el asador. Y para un trabajo nada fácil y, como decía al principio, de alto riesgo, porque entrar en esas estructuras afectivas profundas, no he dicho nada de una palabra que, bueno, es que con ella tengo el peligro ya de desviarme demasiado, el tema de la culpabilidad. Bueno, pues método de alto riesgo para llevar a cabo esa remodelación afectiva análoga, pero con otro objetivo diferente, análoga a la reformación, a la remodelación afectiva que hay que llevar a cabo en el psicoanálisis para adquirir la capacidad de amar y trabajar, y en el proceso de ejercicio para llevar a cabo la voluntad de Dios en mi vida. Bien, pues yo lo dejo aquí y he apuntado una serie de cosas. También, por ejemplo, una cuestión donde encontramos de nuevo una analogía entre psicoanálisis y proceso de ejercicio es el papel del acompañante en su analogía con el papel del analista. Bueno, ahí hay también unas analogías interesantes, pero ya lo dejo para que, si buenamente salen en el diálogo, y si no, ahí tienen el libro de psicodinámica de los ejercicios. Muy bien, pues ustedes Muchas tienen la gracias, palabra. muchas gracias, Carlos. Está abierto el turno de preguntas.
ahora su micrófono y pueden proponer las preguntas. Si no, pues yo pregunto primero. Una pregunta, don Carlos. ¿Qué Bueno, relación hay Carlos. entre el ego, superego y ello con el tema de la meditación de las dos banderas, tres binarios, las consolaciones y las desolaciones? Sí, bueno, eh, fíjate, esto me da pie para recordar una de las frases de San Ignacio que a mí más me gustan. En el número 32, en el presupuesto para el examen general de conciencia, dice, presupongo que hay tres pensamientos en mí, uno propio mío y dos que me vienen de fuera. Uno propio mío, el de mi propio querer, libertad, y dos que me vienen de fuera. Uno, el buen espíritu, y otro, el malo. Bueno, aquí tenemos otra analogía, psicoanálisis y espiritualidad ignaciana. En ambos campos nos encontramos con una visión del ser humano como dividido internamente. En nosotros hablan muchas cosas y hablan muchas cosas con direcciones contrarias. De ahí que la dimensión de conflicto sea inherente al ser humano. Yo diría que todo genio que se ha acercado en profundidad al ser humano, desde la ciencia, desde la literatura, desde la filosofía, ha tomado conciencia de esta división profunda que hay en nosotros. Para San Ignacio, tres pensamientos. Esto es curioso, porque pensamos, yo pienso y pensamos que yo tengo un pensamiento. Pues no, es tres pensamientos. Uno propio mío, uno es mi pensamiento, el que brota de mi libertad y querer, el que está en mi mano. Pero otros dos me vienen de fuera. Atención, me vienen de fuera, pero están en mí. Presupongo que hay tres pensamientos en mí. Los tres están en mí, en mi interior. Pero esos dos que me vienen de fuera de lo que es el pensamiento de mi libertad y querer. Pero están en mí, que son el buen espíritu y el mal espíritu. División en tres instancias. El yo, el pensamiento de mi libertad y querer, el buen espíritu y el malo. Freud, división también del sujeto y en tres instancias, el ello, el yo y el superyo. Esa, la llamada segunda tópica, que se abre paso en 1923 con ese texto fundamental, el yo y el ello. Bien, hay analogía, de nuevo nos encontramos. Hay analogía hasta aquí, pero no podemos confundir porque sería fácil pensar, bueno, el ello, el yo y el superyo. Si el yo es el que se encarga de la gestión de mi mundo interno y de mi adaptación a las circunstancias del mundo exterior, pues este se podría corresponder muy bien con lo que Ignacio llama el yo de mi propia libertad y querer. Ah, bueno, pues ya tenemos un yo y un yo. El mal espíritu, pues si tengo que elegir en la división que hace Freud, el mal espíritu, pues pienso, pues el ello es el mundo de los instintos, es el mundo primitivo, es el mundo de las pulsiones de muerte, de las pulsiones sexuales, uy, ese es el mal espíritu. Entonces, ese sería el mal espíritu. Y, y entonces está claro, el buen espíritu es el super yo, porque el super yo es el mundo de los ideales, de los valores, de las leyes, de las normas. Ese es el buen espíritu. Uy, no, por Dios, qué error sería identificar el mal espíritu con el ello y el buen espíritu con el super yo. Porque el ello, el mundo de nuestra afectividad más profunda,
es el que vamos a necesitar también para llevar a cabo la vinculación con Jesús, con la persona de Jesús y con Dios como norte. No cabe hablar de experiencia mística sin la intervención del ello. En la experiencia mística hay toda una tormenta afectiva que invade al sujeto, proporcionándole además una satisfacción y un placer que incluso del cual participa hasta el mismo cuerpo. Como decía Santa Teresa, el cuerpo participa también de esta. Entonces, en la experiencia mística, el ello está actuando a tope. El ello está actuando a tope. Y del ello son también las pulsiones de muerte, las pulsiones de autodestrucción, pero las pulsiones de muerte son también las pulsiones agresivas. Pulsiones agresivas que no podemos decir que son del mal espíritu. Yo vengo de publicar un cuaderno titulado Una espiritualidad para nuestro tiempo y ahí he abierto un apartado sobre la ira en la vida espiritual. Pues hablamos de la ira santa de Jesús, por ejemplo, en el templo. Y yo digo, santa sí, pero ira también. Habría que haberlo visto. Es decir, la agresividad es una función vital que puede dirigirse puede ser del buen espíritu o del mal espíritu. Jesús con el látigo en el templo es un sujeto furioso, agresivo, violento, pero movido por el buen espíritu, por ese norte que tiene, que es el Padre. Es distinta de la agresividad del fanático que le lleva al terrorismo, a la destrucción, porque no puede tolerar la diferencia. Entonces, las pulsiones de muerte pueden ser del buen espíritu o del mal espíritu. Las pulsiones sexuales afectivas pueden ser del buen espíritu o pueden ser del mal espíritu. Y el superyo, el mundo de los ideales, de los valores, de las propuestas espirituales, puede ser del buen espíritu o del malo, No he dicho nada de un capítulo fundamental de analogía entre la espiritualidad ignaciana y el psicoanálisis, que es la sospecha, porque muchas veces con pensamientos buenos y santos, que dice San Ignacio, con pensamientos buenos y santos, es decir, pensamientos del super yo, podemos estar en lo peor. Es decir, nos pueden estar sirviendo para objetivos perversos, con pensamientos buenos y santos. Bajo ángel de luz puede estar el mal espíritu, la sospecha. Adolfo Chércoles dice que Ignacio tendría que ser llamado también un maestro de la sospecha, junto con Freud, con Marx y Nietzsche, los tres grandes maestros de la sospecha, porque Ignacio sospecha de la vida espiritual avanzada, de la enorme capacidad de autoengaño que tiene el sujeto humano, la contemplación de los tres binarios. El segundo binario es la utilización de Dios para fines perversos. Es el autoengaño. Es un superyo que no responde al buen espíritu, sino al malo. Entonces, resumiendo de nuevo, a partir de tu pregunta, hay una analogía fundamental, división del sujeto, analogía también en cuanto que psicoanálisis y San Ignacio diferencian tres dimensiones, tres instancias diferentes, pero que ya no se corresponden en las que hizo Freud, yo, ello, super yo, con yo, buen espíritu, mal espíritu. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Gustavo de su Galaxy, hay dos preguntas en el chat. Una es, ¿cuál es la diferencia entre el papel del acompañante y del psicoanalista en su correspondiente contexto? Y la siguiente pregunta del chat es, ¿hay alguna analogía entre la sublimación y la remodelación afectiva de que nos hablaste? Sí. Bueno, vamos a ver la primera.
Hay analogías profundas en el sentido de que San Ignacio da indicaciones muy precisas para que el acompañante de ejercicios no se meta donde no debe, para que sea yo le llamo facilitador. Una de las tareas más difíciles que puede tener el acompañante es no estorbar en un proceso que se tiene que llevar a cabo esencialmente entre el criador y la criatura. El criador y la criatura. El que hace el discernimiento para ver qué es lo que tiene que hacer en su vida, no es el que acompaña los ejercicios. El que acompaña los ejercicios le proporciona al ejercitante las reglas del discernimiento para que él, aplicándosela a sí mismo, clarifique la voz del buen espíritu o del mal espíritu en él. Pero es el ejercitante el que hace el discernimiento, es el ejercitante el que hace la elección. Hasta tal punto quiere San Ignacio que el que acompaña no se meta en este diálogo íntimo entre el criador y la criatura, que en una de las anotaciones dice que el que da modo y orden, es como llama al acompañante, el que proporciona un método, pone en manos del ejercitante un método, una técnica para que sea él el que. Bueno, pues en un momento dice que el que da modo y orden, dice, no quiera saber de los pensamientos y pecados del ejercitante. Esto, por ejemplo, Adolfo Cércoles, cuando acompañan ejercicios y llega el momento en que el ejercitante desea hacer su confesión general, Adolfo dice que la confesión general la haga con otro, no con él. Él no debe entrar, podría, pero no debe querer, dice San Ignacio, entrar en los pensamientos y pecados del otro. Eso es una cuestión suya. Las opciones, las elecciones que vaya haciendo, es en soledad radical delante de Dios, en soledad radical, sin ampararse en la persona, porque aquí puede haber complicidades entre el que acompaña. Aquí está todo el tema de la transferencia. En un tiempo en la revista Itaisí de Espiritualidad Ignaciana publiqué un artículo sobre psicoanálisis y acompañamiento espiritual. Hay toda esa problemática de las complicidades que se pueden dar entre uno y otro, uno para ocupar el lugar del padre y otro para renunciar a la propia libertad y querer, amparándose como hijo dependiente de un padre. Estaríamos traicionando el proceso de ejercicios. Igual que en un psicoanálisis, el analista debe mantener la neutralidad. Es un concepto fundamental de la técnica psicoanalítica, que el ejercitante debe mantenerse al margen de lo que son las opciones en el terreno moral, religioso, político, etcétera, del analizado. Y entonces esas son cuestiones que le competen al analizado. Hubo momentos, yo recuerdo en la España franquista, pues parecía que psicoanalizarse tenía que terminar con inscribirse en el Partido Comunista. Es decir, ponerse frente al padre, rebelarse contra el padre Franco. No, mira, va de otra cosa. Aquí se trata de otra cosa, de concederte una libertad para que tú hagas tus opciones en un sentido o en otro. Entonces, en ese sentido, no directividad, por utilizar un término psicológico no psicoanalítico, pero de la psicología humanista de Roger, pero que creo que también se puede aplicar aquí. No directividad en el proceso de ejercicios, neutralidad en el proceso de psicoanálisis. En uno y en otro, la función está en el proceso de ejercicios, es facilitar el contacto entre dos realidades que se escapan al sujeto, que son
ese mundo de la afectividad y Dios. Se trata de poner en contacto esas dos realidades que escapan a uno y a otro. Y en el psicoanálisis se trata de poner en contacto la realidad inconsciente del sujeto, la realidad inconsciente del sujeto con su yo, para que gane la libertad. Pero en ambos casos el otro tiene una función solamente mediadora, evitando introducirse en lo que es el mismo proceso. Y la otra cuestión de sublimación y remodelación afectiva. Bueno, la sublimación es ya dice Paul Ricoeur en su libro excelente sobre Freud, una interpretación de la cultura, que la sublimación es el concepto más oscuro que hay en toda la obra de Freud y sigue siendo un concepto imprescindible en psicoanálisis, pero difícil de explicar, que remite a la transformación de los fines primarios de los instintos, digamos, de las pulsiones, que tendrían unos objetos, pensemos en la pulsión sexual, pues sería otra persona, dejamos ahora de lado si del otro sexo o del mismo, pero otra persona con la cual establecer un contacto, una relación afectiva, corporal, erótica, genital, ese sería el objeto de la pulsión sexual, pues una transformación de la pulsión que trae consigo el que se pueda satisfacer. En la sublimación hay siempre satisfacción, pero con un objeto diferente. Dice Freud que la sublimación es un cambio en el objeto y en el fin de la pulsión. Un cambio en el objeto y en el fin de la pulsión. Bien, entonces yo diría que para un proceso de ejercicio, el sujeto debe disponer de una cierta capacidad de sublimación, porque la sublimación, por supuesto, es un proceso psíquico, afectivo, humano, de todo ser humano. No es una cuestión de curas y monjas que hacen voto de castidad. Todo sujeto humano, en cuanto sujeto de cultura, ya está llevando a cabo unos procesos de sublimación, de derivación de su mundo instintivo por intereses culturales, ¿no? En el símbolo, en el lenguaje, bien. Entonces, para el proceso de ejercicios, así, en su sentido más estricto, no esos ejercicios breves que propone también San Ignacio, cuyos objetivos son mucho más livianos, el proceso de ejercicio pedirá una cierta capacidad de sublimación, pues para que el sujeto pueda derivar en el campo de lo religioso y de lo espiritual buena parte de su mundo afectivo, ¿no? Si es un sujeto muy primitivo, que difícilmente sabe moverse de lo que son sus objetivos e intereses pulsionales, instintivos más primarios, difícilmente, bueno, yo diría difícilmente podría vivir con una cierta plenitud cualquier tipo de espiritualidad, ¿no? La espiritualidad pide una cierta capacidad sublimatoria. Pero, bueno, la remodelación afectiva, en ese sentido, pues la necesita, pero, como yo decía antes, se trata de ordenar el afecto y no negarlo. Bueno, y en ese sentido, pues cabe también perfectamente cumplir el plan de Dios y el principio y fundamento con las satisfacciones instintivas pulsionales que cada cual vea en su vida, por ejemplo, en una vida de pareja, de matrimonio o en una vida consagrada, etcétera, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Gustavo, De mi parte era la pregunta que hice, fue la última que respondió Carlos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿hay alguna Pues pregunta más? Si no, nos quedan unos minutos del tiempo señalado. Muy bien. ¿Cuál es el próximo tema
que tienen programado? El próximo tema que vamos a exponer en el mes de noviembre va a ser un testimonio de laicos ignacianos. Una va a ser la coordinadora desde Boston de la misión hispana ignaciana en Estados Unidos, y el otro es otro laico ignaciano que coordina el Centro CIRE de Bogotá, ¿vale? Hemos compartido en el chat el link para que se inscriba y esté un poco al tanto de la experiencia ignaciana. Y ya antes de terminar, estos últimos minutos se lo voy a dar a Carlos para modo de conclusión, para concluir esta charla con algunas últimas palabras y ya concluimos, si todo le parece bien. Muchas gracias. Muy bien, pues les agradezco la invitación. Como yo suponía, pues tan solo hemos iniciado el tema, pero bueno, está bien ahí que nos quedemos con preguntas y no solo con respuestas. Pues muchas gracias y les deseo lo mejor en todas estas intervenciones que creo que realmente son interesantes y merecen mucho la pena. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que cada cual se encuentre, y les deseo lo mejor. Que Dios les bendiga.